Bueno, buen día a todos. Yo soy el teniente primero médico Mateo Fernández. Continuando con el módulo de insuficiencia cardíaca, hoy voy a hablar de la fisiopatología. Bueno, como temas, tópicos que voy a hablar, una pequeña introducción de fisiología. Después voy a hablar de los modelos fisiopatológicos, que son los modelos teóricos, que tratan de explicar las causas de la insuficiencia cardíaca. El mecanismo neurohormonal, que es el modelo que más auge tiene en este momento, los mecanismos compensadores de la insuficiencia cardíaca y, por último, hablar sobre el remodelado miocárdico. Bueno, la fisiología normal, entonces, para empezar a hablar, es todo un ciclo, el ciclo cardíaco. Empezamos por la diástole, que comienza con el cierre de las válvulas, perdón, el cierre sí, de las válvulas sigmoides y la apertura de las válvulas auriculoventriculares. De ahí se va a producir el llenado de los ventrículos, que se produce la primera mitad en 2/3 del tiempo y en el último tercio por la contracción de las aurículas. Finalizado este llenado, se cierran las válvulas y empieza a aumentar la presión y esta presión aumenta hasta que llegan a la presión de la aorta, que normalmente tiene que ser de 80 milímetros de mercurio, que es el tiempo de la contracción isovolumétrica. Una vez que alcanzan esa presión, se produce la eyección, que es la sístole, y nuevamente cuando terminan de eyectar el volumen, que normalmente se eyecta un volumen de 60% del volumen que finalizó la sístole, que es perdón, con el que terminó la diástole, que es el telediastólico, se eyecta ese porcentaje de volumen y se cierran las válvulas para evitar el reflujo a una presión normalmente también de 80 milímetros de mercurio. Esta sería la curva de presión por volumen, ¿sí? Que es lo que venía diciendo. Está el volumen que queda siempre un poco en el ventrículo, se va aumentando esto a medida que transcurre la diástole. Este pico es producido por la contracción de la aurícula, se cierra la válvula mitral o la válvula auriculoventricular y se produce la contracción isovolumétrica que aumenta la presión hasta llegar a la presión de diástole de la aorta. Se produce la eyección y para evitar el reflujo se cierra la válvula aórtica y vuelve a bajar la presión y vuelve a continuar el ciclo. Entonces, los modelos fisiopatológicos de la insuficiencia cardíaca tenemos, que estos modelos están muy relacionados con la terapéutica también. Tenemos en primer lugar al biomecánico, que en su momento lo que se pensaba era que por un exceso de volumen el corazón se agrandaba y producía esta hipertrofia, sí, la hipertrofia y la insuficiencia. Y esto es un modelo, bueno, que más o menos surgió en los 80, donde se empezó a tratar la insuficiencia cardíaca con diuréticos. Más adelante vino el modelo hemodinámico, que ya incluía los conceptos de precarga y poscarga, y llegamos hasta el día de la fecha con el modelo neurohormonal, que es que voy a hablar a continuación. Entonces, el mecanismo neurohormonal lo que nos dice es que sucede un evento índice que produce cambios a nivel cardíaco, que este evento índice puede ser algo agudo como un infarto o algo más crónico como la hipertensión. Produce este déficit relativo de volemia que son detectados por los vasoreceptores en las arterias y en el corazón, que sensan y envían la señal al cerebro como que de llenado insuficiente, como una hipovolemia relativa. Entonces esto se activa el sistema nervioso simpático, que va a producir cambios a nivel cardíaco con la liberación de noradrenalina principalmente y la inhibición del sistema parasimpático. La noradrenalina lo que va a producir en el corazón va a ser la desensibilización de los receptores beta-adrenérgicos, entonces va a necesitar mucha más cantidad de moléculas adrenérgicas para poder realizar sus efectos. También como mecanismos adaptativos, hipertrofia,
por la vasoconstricción permanente que está produciendo la noradrenalina, se produce necrosis y consecuente a esto, fibrosis. A nivel renal, la noradrenalina lo que va a producir es fibrosis, la producción o el inicio o el desencadenamiento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la producción de catecolaminas por parte de la glándula suprarrenal y también la vasopresina que va a hacer perdurar todo este cuadro, absorbiendo mucho más agua, consecuentemente también sodio. Y también a nivel periférico va a aumentar la resistencia vascular periférica. Todo esto, bueno, consecuencia entonces de la noradrenalina. Mecanismos compensadores que tenemos para estos son los péptidos natriuréticos que se empiezan a liberar con la dilatación de las aurículas, al censar mayor volumen que ingresa justamente por eh, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, empiezan a liberar y tratan de contrarrestar este mecanismo, pero siempre va a ser insuficiente porque si justamente el desencadenante de la insuficiencia cardíaca perdura, no va a ser nunca suficiente el mecanismo compensador. La liberación de óxido nítrico, que es un vasodilatador, es uno de los vasodilatadores más potentes, se libera a nivel periférico, pero también no puede contrarrestar la acción de los vasoconstrictores, que está la noradrenalina y demás. Y por último, la hipertrofia miocárdica, que va a ser el último mecanismo compensador, que puede ser debido a la sobrecarga de volumen o a la sobrecarga de presión. Esta hipertrofia se da justamente como respuesta a la sobrecarga y tiene dos caminos. Por sobrecarga de volumen, donde aumenta la tensión de fin de diástole, y entonces va a producir hipertrofia en serie de los sarcómeros de los miocardios y producir hipertrofia excéntrica, o sea, una dilatación del miocardio, para justamente poder contener mayor volumen que el volumen que le está llegando. Por otro lado, se puede producir sobrecarga de presión, que eso va a generar aumento en la presión sistólica del ventrículo, con una consecuente hipertrofia en paralelo de los sarcómeros, dando hipertrofia concéntrica, justamente para poder tener mayor presión a la hora de eyectar el volumen que le llega al ventrículo. Entonces, teniendo en cuenta la curva presión-volumen, cuando hay disfunción diastólica, hay aumento de la poscarga. Esto se genera cuando hay hipertrofia concéntrica y va a aumentar la presión justamente para poder vencer esa poscarga, pero el volumen, al contraerse el volumen, justamente porque se reduce el volumen por la hipertrofia, no hay un aumento proporcional del volumen, entonces siempre se va a eyectar menor cantidad de sangre por cada latido, que sería lo que sucede cuando hay una insuficiencia cardíaca con FEI reducido. Y en la disfunción sistólica, la curva se desplaza hacia la derecha, que es por un aumento de la precarga, se produce la hipertrofia excéntrica, se dilata el miocardio, y por lo tanto, si bien llega a abarcar mayor volumen, hay un deterioro en la capacidad contráctil del mismo. Bueno, esto sería más un gráfico en comparación con todos los mecanismos. La disfunción sistólica, como decía, se produce la hipertrofia excéntrica, los ventrículos agrandan para poder abarcar mayor cantidad de volumen, pero bombean menos, es decir, se produce la insuficiencia cardíaca con FEI reducida, y en la disfunción diastólica pasa lo contrario, se hipertrofia el corazón, justamente porque hay una poscarga que vencer. Entonces, el volumen que eyectan en porcentaje sería el adecuado, pero en menor cantidad. Eso sería todo. Muchas gracias.